Buenos días a todos, bienvenidos y gracias a todos los asistentes. Soy Silvia de Felipe, responsable de marketing del Grupo Serma. Y comenzamos ya este webinar titulado El coste real de un accidente con carretillas, sobre todo para concienciar sobre las repercusiones que tiene un accidente con carretillas para nuestro negocio y para las personas. Para los que ya nos conocéis, siempre buscamos ayudaros dándoos las herramientas que os hagan tener entornos más seguros. Y hoy está con nosotros dos expertos en este campo, Nacho Vadillo, CEO de Compite y especialista en seguridad laboral, Ángel Herrero, experto en seguridad en Grupo Serma. Primero vamos a nombraros un poquito el índice que seguiremos en este webinar. Haré una breve presentación de la empresa, de Serma, siempre lo hago. Después Nacho nos hablará de los costes visibles e invisibles y Ángel de las soluciones. Así que muy brevemente, para los que no nos conocen, Serma es una empresa familiar que pertenece al grupo Serma y además somos el concesionario oficial del Linde en Aragón y en Soria. Somos especialistas en soluciones intralogísticas y dentro de esas soluciones está la seguridad. Nos gusta utilizar la metáfora del iceberg para representar la realidad de los accidentes porque normalmente lo que se ve es una pequeña parte. El resto de consecuencias y responsabilidades está debajo, es muy grande y de esto es de lo que nos va a hablar hoy Nacho Vadillo. Nacho, todo tuyo. Muchas gracias, Silvia. Encantado de saludaros a todos ustedes. Vamos al lío porque pretende ser esto siempre algo muy didáctico y pragmático. Silvia, dale al play, por favor. Costes. Los costes visibles e invisibles, por favor, Silvia. Muy bien, hemos preparado este documento con unas 3-4 diapos muy prácticas donde queremos informaros de los distintos problemas cuando tenemos un accidente derivado de una maquinaria de manutención, de una carretilla elevadora, etcétera, ¿no? Desde luego tenemos, además de que nadie quiere tener en su casa un accidente que es una catástrofe, desde luego llamar al 112 pues siempre provoca muchos problemas, obviamente, desde el punto de vista humano, social, compañeros, etcétera. Bueno, pues yendo al grano, tenemos pues 3 grandes grupos, ¿no? Los daños personales, los daños materiales y las sanciones legales. En cuanto a los daños personales, hay que tener en cuenta que podemos tener un compañero, un trabajador, que puede tener una incapacidad temporal, como mínimo. A esa incapacidad temporal se le tiene que indemnizar por unos días de curación, bien sean impeditivos, hospitalarios, no impeditivos. Existen distintos baremos, ¿no? En función de la gravedad de la incapacidad. Hay que indemnizar, también hay que pagar la sanidad, por supuesto. Puede haber un lucro cesante. Desde luego hay una rehabilitación que a lo mejor tiene que aplicarse para que se pueda sanar definitivamente. Eso en incapacidades temporales, pero en incapacidades permanentes, pues hay unas secuelas, hay una evaluación de las mismas en función de la gravedad, en función del sujeto, si tiene ascendientes, descendientes del cargo, en función de sus ingresos, en función de muchas otras circunstancias, hay unas indemnizaciones, en función del grado también de invalidez que le vaya a quedar como secuela permanente. Existen distintas incapacidades, puede ser una gran invalidez, una invalidez absoluta, total o parcial. Todo esto se tiene muy en cuenta a la hora de fijar el límite de indemnización. Hay complementarias, hay otro tipo de indemnizaciones complementarias en función de mayor o menor gravedad, como puedan ser las prótesis, las adecuaciones a las viviendas, la rehabilitación futura, las ayudas de terceras personas, en fin, todo un montón de circunstancias de las que obviamente cada vez que tenemos un accidente laboral se tienen que tener en cuenta a la hora de indemnizar porque ha habido una responsabilidad por parte del empresario y evidentemente pues hay que indemnizar. En cuanto a los daños materiales, quizás esto lo vemos como más fácil, ¿no? Existe la reparación o la sustitución de la carretilla afectada o de la maquinaria de manutención afectada, los daños materiales a las propias estanterías, mercancías, etcétera, que iban manipulando. Pero luego, en cuanto a las sanciones legales, aquí hay un montón de desconocimiento de lo que nos puede repercutir, ¿no? Porque además de las sanciones que nos pueda poner la Inspección de Trabajo de la región de Aragón, puede haber responsabilidades penales y civiles a los directivos y a los empresarios de la sociedad y posibles recargos por prestaciones
de la seguridad social. Le damos al play. Silvia, por favor. En cuanto, como resumen, ¿no? De los costes indirectos, ¿no? Tenemos una pérdida de productividad, tenemos unos problemas de la sustitución y formación de personas que tenemos que sustituir cuando tenemos a nuestro compañero también de baja. Los costes de gestión, que evidentemente tenemos que incurrir, que no son los habituales y que tenemos obviamente que atacar. Y otra de las cosas muy importantes que es el impacto en la reputación de la sociedad y el clima laboral. El impacto en la reputación, hoy en día, cuando una empresa tiene un accidente grave, o por todo el mundo es conocido, se publica todo, nuestros clientes nos pueden llamar y preguntarnos, oiga, de acuerdo con mi compliance interno, tengo prohibido tener proveedores que puedan tener accidentes graves. A lo mejor tenemos que suspender el servicio. Eso ha pasado. Yo conozco un caso reciente que hubo un accidente regular y tenía un pedido de Finlandia. Le dijeron, no, olvídate del pedido de Finlandia. Lamentablemente no podemos comprarte porque está prohibido. Nos lo prohíbe nuestra central que compremos a gente que tenga accidentes, incluso medio graves. Demos a play. Silvia, por favor. Entonces, en resumen, si metemos los gastos directos más los indirectos, pues estamos hablando de una estimación entre 15 y 27.000 euros, más o menos aproximadamente, ¿no? Porque claro, tenemos los costes del salario del trabajador. Pongamos un ejemplo de 3 meses, ¿no? 3 meses por un salario bruto mensual de 1.800 euros, por 3 meses son 5.400. De acuerdo que con el convenio que nos aplique, nosotros tenemos que cubrir hasta el 100% porque parte de lo cubre la seguridad social. Pero bueno, es un coste. La sustitución, el refuerzo de la persona que le va a sustituir entre 2.500 y 4.000 euros, ¿no? Si lo cogemos por una ETT. La reparación de la carretilla, la pérdida de la mercancía, esos son los que vemos que son muy evidentes, ¿no? Los indirectos, por supuesto, los retrasos y la pérdida de productividad, la gestión administrativa que hemos hablado antes, que tenemos que incurrir en atender este problema y mover documentación de todo tipo, y el impacto en el clima laboral y seguridad. Que esto hemos puesto ahí 1.000 o 2.000 euros, que es muy difícil de medir, pero insisto, hay que tener muy en cuenta, como costes indirectos, muy relevantes son los recargos por prestaciones que no son asegurables y el impacto reputacional, por otro lado, que la firma va a tener porque, como digo, hay empresas, clientes nuestros que nos pueden decir, no te puedo comprar. Esto es fundamental. Los costes directos en cuanto a las indemnizaciones por accidentes de trabajo, las invalideces permanentes que pueda tener, las secuelas que pueda tener el trabajador, eso se asegura, va por la cobertura de accidentes de trabajo de cualquier póliza de responsabilidad civil, incluida los daños a las personas de las empresas subcontratistas que estén trabajando para nosotros, pero hay que tener en cuenta que el límite mínimo que deberíamos de tener por indemnización por víctima nunca puede ser inferior a 800.000 euros, siendo lo más aconsejable como mínimo 1.000.000. 1.000.000 por víctima, que no 1.000.000 por agregado anual. Es decir, muchas pólizas de seguros no tienen este límite y de tenerlo conviene que se repase y que se suba a 800, 1.000.000 de euros, pero con un límite agregado anual sin límite. Es decir, porque podríamos darse el caso de que tuviéramos un accidente con una concatenación de causas que tuviéramos cuatro fallecidos, pongamos, ¿no? Ejemplo, 4 fallecidos, se nos va el límite de 900.000 euros por fallecido. Si la póliza cubre 800.000, pero ese es el límite agregado anual, ¿dónde tenemos la capacidad para responder, no? Faltaría revisar eso. Un buen consejo. Insisto, ninguna póliza de seguros va a cubrir ni los recargos por prestaciones ni las sanciones que nos pueda poner Inspección de Trabajo, y nadie nos va a amparar lo que son como costes indirectos los gastos reputacionales. Por lo tanto, como una horquilla más o menos de orientación y así en un barniz, así que se pretende en este webinar de dar una pequeña orientación, estamos hablando de impactos mínimos de cerca de 30.000 euros. Silvia. Nacho, y me dices que el total estimado que sale en esta diapositiva sería para un accidente leve, ¿no? Efectivamente, es un señor que ha tenido una baja temporal y que se incorpora al puesto de trabajo con 3 meses.
de sanidad, ¿no? De recuperar su estado de salud. Si tuviera una secuela permanente, tendríamos mayores costes porque tiene que entrar en rehabilitación, el tiempo que además el hombre tiene que estar de rehabilitación, que igual tiene una baja parcial, digamos, además de la indemnización que le corresponde, por supuesto. Sí, sí. Claro. Desde luego, si tenéis alguna pregunta, tenemos 10 minutos al final del webinar para responderlas. Bueno, vamos con soluciones, Ángel, todo tuyo. Genial, muy buenas a todos. Gracias Silvia, gracias Nacho. Siempre es un gusto escucharte con esa fluidez, hablar de los fatídicos sucesos. Bueno, primero de todo, cuando decimos soluciones, no quiero que se interprete como la solución a un accidente. No hay solución a un accidente. El accidente ha ocurrido y lo que vamos a hablar y lo que nos vamos a centrar son en las soluciones, por decirlo de alguna manera, que van a prevenir o que nos van a ayudar a evitarlos. Rápidamente, porque de esto podríamos estar horas hablando, pero rápidamente, y aunque a veces pueda sonar, yo sé que entre nuestro público ahora mismo hay mucho personal que se dedica pues, a la prevención de riesgos laborales, recursos humanos, y a lo mejor hay cosas que suenan un poco demasiado lógicas, pero yo creo que a veces no les prestamos la importancia que tienen. Estoy hablando en primer lugar del asesoramiento. Estoy convencido de que ni externalizar todo, que por supuesto, como decía Nacho, mejora la productividad, ni quererlo hacer todo nosotros va a ser una fórmula 100% válida. Yo creo que un sistema mixto es lo que nos va a ayudar. Pero cuidado, cuando hablamos de asesoramiento, a muchos managers, directores, responsables, empresarios, enseguida se vienen las manos a la cabeza porque piensan en euros, ¿no? O sea, asesor igual otro coste más. Hay muchas formas de ser asesorado o de buscar asesoramiento. Partners de seguridad, en nuestro sector concretamente podemos ser pues, una empresa firme que se dedica a la distribución y al asesoramiento en maquinaria de elevación. Pero estoy hablando lo mismo si lo aplicamos a estanterías, a plataformas elevadoras, a atmósferas explosivas. Es decir, un asesor puede ser nuestro propio partner o nuestro propio proveedor, no me gusta tanto esa palabra, de equipos. ¿Vale? Ellos generalmente saben mucho de lo que están hablando, conocen la normativa, están actualizados y nos pueden, en un momento dado, ayudar muchísimo. Expertos del sector, jolín. Hay gente pues como Nacho y como otros compañeros, de los que no me voy a incluir, pero hay muchos expertos que saben mucho de algo en concreto. No podemos ser nosotros los que sabemos de estanterías, de carretillas, de almacenes, de logística. O sea, al final hay que dejarse, hay que hablar, hay que acudir a los clústeres, hay que acudir a las charlas, a los webinars. Yo creo que es una de las principales vías de mejora interna en las empresas. El compartir, el poder hablar de experiencias comunes y de problemas comunes. Los organismos oficiales, fijaros, hace no mucho, en una conversación de pasillo entre bastidores, ¿no? con Elia Carbó, que es la actual directora del ISLA, me decía que uno de sus principales enfoques es que, no sé si el empresario, los trabajadores, al final el ciudadano, entienda este organismo como algo que está al servicio de y no para fastidiar a. Lo digo porque se pueden hacer consultas, se pueden solicitar que un técnico nos venga a visitar porque tenemos dudas sobre si esta zona la tengo que clasificar de una manera o de otra, porque la compañía de seguros me habla de esto y yo tengo que saber si se basa en una ley o en una UNE o no. Bueno, pues que sepáis que el ISLA, pues trabajo y algunos otros organismos están para ayudarnos también. Y luego, como no, en todo lo que tiene que ver con maquinaria, como dato, y esto luego os haré mención a una guía de seguridad que publicamos hace un tiempo. Como dato os diré que 1 de cada 5 accidentes en Aragón se producen con una carretilla elevadora, plataforma elevadora, una máquina de manutención, ¿no? Maquinaria de manutención. Creo que el 20% tiene un peso específico como para prestarle atención. Tengamos los equipos mantenidos y dejémonos asesorar por el servicio oficial, ¿vale? Vamos a continuar con otra cosa que
Si vemos en la siguiente diapositiva, os va a sonar también a, bueno, claro, viene aquí Ángel y se cree el más listo de la clase y nos va a venir a hablar de cultura preventiva. Pues sí, señoras y señores, si no generamos cultura preventiva, ya podemos tratar de evitar el accidente, de asesorarnos, de estar del deber in vigilandum que tenemos todos los empresarios, que al final el accidente se va a poder suceder. La mejor forma de evitarlo para mí, esta es la mejor, es generar cultura preventiva. Con un pequeño ejemplo, a ver si os consigo ilustrar lo que yo siempre... Podemos redactar libros de cultura preventiva, pero mi padre, cuando le dijeron que conducía allí su Opel Kadett 1600, allí el hombre que se había comprado flamante, y le dijeron de repente que se tenía que poner el cinturón de seguridad. Yo recuerdo ir en el coche, 6 personas, todos sin el cinturón, y al hombre le costaba. Yo veo a gente de mi generación que no sabe, o sea, lo primero que haces, incluso si estás conversando, incluso si estás atento a otras cosas, lo primero que haces al subirte al coche es ponerte el cinturón. Y eso no es que seamos más listos que nuestros predecesores, es simplemente cultura preventiva. O sea, hemos nacido en la época de, es que me tengo que poner el cinturón porque he recibido la suficiente información, porque tengo la suficiente formación, el compromiso y porque casi diría que está mal visto hacer cultura preventiva. ¿Llevado a la empresa? Pues por supuesto, necesitamos que la dirección nos acompañe a todos los impulsores, ¿no?, de la prevención y de la seguridad en las empresas. Necesitamos tener un aval firme y comprometido de la dirección. ¿Cómo se hace esto? No hagamos de menos nuestros departamentos de prevención. La dirección nos tiene que oír. Tenemos en el grupo SERMA tenemos la suerte de que la dirección está muy comprometida, pero hay otras empresas que no. No debemos ceder en el empeño. O sea, al final, el que la sigue la consigue, ¿no? ¿Qué dicen? Formación. Si nuestra gente, si nuestros compañeros, nuestros colaboradores no están formados, no van a entender que hagamos una CAE, una coordinación de actividades empresariales. No van a entender que pidamos una póliza de responsabilidad civil de al menos 1 millón de euros, como nombraba hace un momento Nacho. Pero no lo van a entender porque ni conocen las responsabilidades, ni los riesgos, ni a lo mejor ya está la de prevención o el de prevención con sus papeleos. Ostras, detrás de esto hay una cultura. Si formamos a la gente, al final va a ser mucho más sencillo. El asesoramiento, evaluación de riesgos, esto lo acabamos de hablar, y es fundamental la participación de todos los empleados. Si yo estoy viendo que un compañero está subido a una escalera para cambiar lo que sea, un dispositivo lumínico, una bombilla, y no está asegurado, la escalera no está en buen estado, etcétera, no hace falta que venga el responsable o la responsable de prevención. Puedo ser yo como compañero quien le diga, hey, baja que te puedes caer, vamos a por otra escalera o vamos a por otro medio. Eso es lo que significa participación de los trabajadores. No es obligación. Les tenemos les tenemos que dar la cultura necesaria para que ellos mismos formen parte del juego, sean impulsores. Que no se nos olvide, cuando hay equipos de por medio, porque aquí estamos hablando del coste de un accidente con carretilla elevadora, el mantenimiento preventivo es fundamental. ¿Quiere decir esto que hay una relación causal, causa-efecto, de que si no está hecha la revisión de mantenimiento, se haya producido un vuelco que ha podido producir daños a una persona o varias, y sea la causa la revisión? No tiene por qué. Pero os aseguro que esto puede ser tomado como falta de medidas de seguridad por la autoridad competente y nos vamos a meter en los jaleos y en los costes que anteriormente Nacho citaba. Cuidado con esto. Y por último, la automatización. ¿Por qué? Bueno, sabéis que en el grupo SERMA hemos apostado muy fuerte por ello, pero de verdad que no pretendo hacer una campaña comercial de esto. Lo que quiero hacer entender es que uno de los argumentos principales de la automatización viene dado porque el trabajo de personas en zonas confinadas, de atmósferas explosivas, en zonas en las que no hay visibilidad, etcétera, etcétera, la seguridad es uno de los grandes argumentos para automatizar procesos. No me quiero enredar más. Si tenéis más interés, os hablaré después de otra cosa. Pasamos a la siguiente diapositiva y muy rápidamente os quería hacer un repaso que la tecnología, como toda la vida, puede ser bueno o malo, ¿no? Tenemos un sinfín de sensorización, sistemas que pueden hacer que cuando me acerco a una determinada mercancía mi vehículo vaya más despacio.
que si estoy elevando y me voy a golpear con la luminaria o con el techo de la nave, disminuya la velocidad, me dé una señal acústica. O sea, eso al final está todo más que resuelto, ¿vale? Volviendo al primer punto, solo tenemos que hablar con nuestros asesores, nuestros expertos, nuestros partners, que no solo nos dedicamos a vender carretillas para la manutención, sino que podemos darle ese punto de valor añadido a todo lo que rodea la carretilla. Y sobre todo en este ámbito de la seguridad y de evitar accidentes. Ya sabéis, últimamente ha habido muchas publicaciones de cámaras de detección de peatones, 360 grados. Mucha gente las conoce por la automoción, ¿no? Para no darle al pilar en el aparcamiento, pero realmente, o a la columna, pero realmente esto puede tener otras funciones, como es evitar o ser consciente, sin tener visibilidad suficiente, de si tenemos peatones en torno al radio de acción de la máquina. Las hay incluso con inteligencia artificial. Son capaces de diferenciar un peatón de otro tipo de mercancía y solamente reducir en esos casos en los que nosotros le marquemos. Reducir velocidad, pitar, paralizar el equipo. Bueno, podemos hacer un montón de cosas, ¿vale? Últimamente, el geofencing, que se está poniendo de moda, o la geolocalización, que no es otra cosa, nos gusta utilizar anglicismos para todo, no es otra cosa que delimitar zonas como peligrosas o restringidas para que nuestra maquinaria se comporte de una determinada manera en el momento en que entra en esas áreas, ¿vale? A partir de aquí, echar la imaginación. Podemos hablar de esto en un monográfico, pero un sinfín de soluciones. Además, podemos integrarlo con ERP, podemos integrarlo con nuestro sistema de gestión de flotas, que es el punto siguiente a tratar, que nos puede servir, y con 2 ejemplos yo creo que os voy a ilustrar mucho. Sistema de gestión de flotas. ¡Buah! Parece que aquello es una cosa súper compleja. Bueno, pues no es otra cosa que tener definidos nuestros equipos, nuestras carretillas, nuestras paletas, lo que sea, y mediante un sistema de software que se puede gestionar con diferentes roles, desde una persona de prevención, una persona de producción, podemos dar accesos y permisos limitando velocidades o no, limitando restricciones de áreas o no, a los diferentes carretilleras, carretilleros. De esta manera, si yo pongo que me caduca el certificado médico a final de este mes, el sistema automáticamente a final de este mes no me va a dejar conducir la carretilla, ¿vale? Y con este ejemplo simplemente os quiero ilustrar lo que significa sistema de gestión de flotas. Es muy extenso y daría para un buen rato de conversación, ¿vale? Pero que sepáis que otra vez la tecnología está al servicio. La iluminación, dispositivos, otra vez con los nombrecitos, los blue spot, los red lines, no dejan de ser iluminación o señales conspicuas que de alguna manera nos están alertando de que se acerca una máquina. Lo que vamos a evitar es el atropello, el atrapamiento, ¿vale? Lo que vamos a evitar es el accidente. Y por último, y no menos importante, hay un sinfín también de accesorios e implementos. ¿Por qué cuento esto? Y os lo ilustro con otro ejemplo. Tuve la ocasión de, a modo de instrucción, acudir a un juicio que se me solicitó por parte de Inspección de Trabajo, en la cual pues, un chico joven había volcado una carretilla, para que os hagáis la idea, que llevaba un big bag, una saca con pienso colgando de las horquillas. La carretilla volcó y bueno, hubo un atrapamiento de uno de los miembros y bueno, pues no sé al final qué suerte le correría al muchacho, pero os aseguro que no era agradable. ¿Por qué estaba yo allí? Las preguntas de la acusación eran tan sencillas como: ¿la máquina tenía un sistema, un elemento, un dispositivo para poder manejar las sacas con seguridad? Y esta fue la pregunta clave. Quiero decir, nosotros habíamos asesorado a la empresa, llevaban un accesorio para manejar sacas que estaba certificado y que de verdad, no me atrevería a dar cifras, pero estamos hablando de 500 euros. El hecho de que sí lo llevara nos llevó a poder demostrar que el equipo estaba en servicio, estaba operativo y servía para realizar las acciones o los trabajos que estaban realizando. A partir de aquí, el resto del juicio yo ya no lo presencié y creo que es mejor tampoco dar demasiados datos, pero lo que quiero decir es que en muchas ocasiones hay accesorios para todo, para volcar bidones de líquidos, para manejar balas de papel,
para darle la vuelta a un palet, para quitar un palet, para poner un palet de una mercancía. De verdad, es algo que nos puede evitar un accidente, que todos habéis visto vídeos de 2 carretillas cogiendo otra carretilla para las horquillas elevar a una persona y que llegara al 7º nivel de la estantería. Coherencia y, bueno, ya digo, no son soluciones a accidentes, sino soluciones en el mercado para poder evitarlos. ¿Verdad, Silvia? Pues sí, Ángel. La verdad es que todo lo que has dicho y el ejemplo práctico me parece muy interesante. Yo creo que alguno se verá reflejado. Por último, bueno, creo que os ha nombrado antes Ángel, que tenemos una guía de seguridad que hicimos este año, que creo que si queréis profundizar en alguno de estos contenidos, esto os puede parecer muy interesante. Bueno, independientemente de eso, parece que no tenemos preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Y si no, hemos preparado un par de cuestiones que nos hacen muy a menudo. Nuestro departamento de prevención también asesora. Estas preguntas son muy comunes, más comunes de lo que nos pensamos. A ver si cualquiera de los dos, Ángel o Nacho, los dos sois expertos, podéis resolverlas. ¿Qué es mejor según vuestra experiencia, tener asesoramiento externo o contar con una persona de prevención en la empresa para una empresa de 50 empleados? Si quieres contesto yo, Silvia. Perdona, Adelante. una puntualización que quería decir antes, cuando en relación al millón. Me refiero a 1 millón de euros como límite por víctima por accidente de trabajo, no 1 millón de euros por siniestro. Porque puede darse el caso que podamos tener un accidente fatal con 1, 2, 3, típico colapso que a veces ocurre, o caída en altura, que tenemos 2 o 3 lesionados, ¿no? Entonces, cuidado con eso, porque no todas las pólizas de seguros tienen un límite de 1 millón de euros por accidentes de trabajo, no todas las pólizas de seguros incluyen la cruzada, que son los daños a los subcontratistas también, y no todas tienen un límite agregado anual indefinido, ¿vale? Importante. En Vale, gracias, cuanto, Nacho. en cuanto Ya nos a... hemos perdido con la pregunta. Espera, que la repito. Sí, sí. Según vuestra experiencia, ¿qué es mejor, el asesoramiento externo o contar con una persona de prevención en la empresa para una empresa de unos 50 empleados? Bien. Nosotros opinamos que siempre es importante contratar a los expertos, pero quizás la solución más eficiente es tener un mix. Un mix que tengamos a alguien on board que tenga ciertas responsabilidades en prevención, pero que se apalanque mucho en expertos donde de forma diaria o habitual pueda hacerles preguntas y tomar medidas para seguir mejorando permanentemente. Muy bien, Nacho. Otra pregunta. ¿Cómo podemos involucrar a los trabajadores en la seguridad sin que lo vean como una imposición? Esto es un reto. A ver quién se atreve. Ayer venía de viaje y estuve escuchando a Pera Navarro en la COPE, que le hicieron Pera Navarro, todos conocemos, que es el director de la DGT. Y parece ser que hay un nuevo reglamento que entrar en vigor en el año 26, donde van a poner el alcohol a 0,0. En fin, van a aprobar los radares de carro, que son los radares que van a instalar de forma muy rápida en cualquier tipo de obra que pueda haber en la carretera. Pero la conclusión decía que veníamos de tener cerca de 7.000 muertos anuales en las carreteras españolas hasta no llegar apenas a 1.000. Y según él, decía que da mucho de la prevención, de la concienciación, de dar ejemplo, lo que ha comentado Ángel, ¿no? Yo creo que tampoco nadie se pone en tela de juicio que para coger un coche tenemos que ponernos un cinturón de seguridad, pero en las empresas sí que es verdad que el exceso de confianza es el problema, el cáncer número 1 que nos aprieta a todos, y que cuando hacemos los análisis de los accidentes, salvo que me diga en nuestro querido público algo contrario, suele ser el 99% de las causas, ¿no? Yo creo que es conveniente seguir insistiendo en aquel compañero que vemos que está haciendo las cosas de una forma irregular, no actuar con tarjeta amarilla ni con tarjeta roja, ¿no? No en términos futbolísticos ser muy beligerante, pero sí de forma sutil insistir. Y desde mi punto de vista sí que es bueno tener un bar, ¿no?
igual que en el fútbol han puesto el VAR, yo creo que es bueno tengamos el VAR en las instalaciones empresariales, en la medida de lo posible. Me refiero al VAR en que hoy en día, como también ha comentado Ángel, existen soluciones tecnológicas que pueden estar visibilizando permanentemente cómo se está trabajando para dejar evidencias de que al menos nuestros jefes no son los responsables de los temas. Es decir, todo el mundo está trabajando con sus EPIs, todo el mundo tiene su formación, se hace periódicamente revisión de ello, pero a pesar de todo esto, pues de vez en cuando alguien se salta las normas y es cuando ocurre algo. Si tenemos monitorizado y tenemos vigilancia con tecnología permanentemente de todos los flujos, seguro que empezamos a tener un poquito más de concienciación porque desde mi punto de vista tengo que evitar sentar en el banquillo a mi gerente, a mi consejero delegado y desde luego en la medida de lo posible que en mi empresa pues salga lo menos perjudicada posible, ¿no? Lo siento mucho por el trabajador, pero ya sabéis lo que estoy diciendo, ¿no? Muchas personas tienen todo a su disposición con máquinas de última generación, con sensores que impiden que se metan en entornos graves y sin embargo se saltan los dos puentes. Bueno, pues hoy en día yo creo que eso es más que probable de resolverse de forma fácil con pantallas, con cámaras que vigilen todo esto, ¿no? Lo que es en el barrio en el fútbol, ¿eh? Es mi opinión. Y ya que estamos hablando de cámaras, pues es que voy a nombrar la pregunta de, con la cámara de detección de peatones, este tema le interesa mucho a la gente, se interesa mucho por esta cámara. ¿Cuál es la probabilidad de accidentes? Si hay una probabilidad, si existe algún estudio. Esta me la dejas a mí, ¿verdad, Nacho? Claro. Bueno, a ver, señoras, señores, no tengo un dato estadístico, no tenemos un dato estadístico sobre qué tanto por ciento de accidentes se producen después de haber instalado una cámara de inteligencia artificial, ¿no? Para detección de peatones en un entorno de trabajo. No lo tenemos básicamente porque las empresas, y a veces lo entiendo, a veces menos, ni tenemos la obligación de reportar, ni nos gusta airear nuestros trapos sucios, ¿no? Cuando se produce un accidente. Entonces, bueno, no tenemos un dato. Pero lo que sí que te digo, Silvia, es que no es que sea un creciente interés el que... Y ahora hablo como director técnico, no hablo tanto como parte de seguridad, ¿no? Estamos desbordados, ha incrementado un 300% del 24, que ya fue bueno, al 25, las consultas y los presupuestos que estamos elaborando para incorporar en los nuevos equipos este tipo de sistemas. Nuestros departamentos comerciales se han incrementado hasta en un 45% los equipos nuevos que pedimos ya con algún tipo de sistema de seguridad de este tipo, ¿vale? No estoy hablando ya de cinturón de seguridad acústicos, que eso ya se da casi como estándar, sino de cámaras de seguridad, y que hemos instalado más de 400 equipos retrofiteando, lo que nosotros llamamos instalar después de que la máquina ya está en servicio, durante el año 24. Entonces, me parece que los datos, y si me permites que lo hilvane con ese 20% de los accidentes que en Aragón han sido producidos por una carretilla elevadora o por una máquina industrial, por una máquina automotriz, me parece que son datos más que relevantes. A fin de cuentas, no digo que sea imposible atropellar a alguien con un sistema de cámara, pero es un sistema que no depende de si es lunes o si, perdonad el ejemplo, he discutido hoy con mi pareja antes de venir al trabajo y voy un poco con la atención en otra parte, ¿no? Depende simplemente de que el peatón se acerque, de que la máquina automáticamente frene sola y me haga una señal para que yo sea consciente y pueda tomar la medida necesaria. Y lo mismo el peatón. Entonces, imposible no es, pero hay una tendencia hacia el 0 accidentes por atropello. No hay más preguntas del público, así que damos por finalizada la sesión y recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través del email que tenemos aquí en pantalla, serma@serma.es.
Muchas gracias a todos por la asistencia. Finalizamos el webinar. Gracias. Gracias y hasta otra. Muchas gracias.